Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Rosario Ferrer Quirós y soy la docente responsable de la materia de programación web, que es la asignatura que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar? Introducción a las tecnologías web, desarrollo de aplicaciones web, JavaScript básico y ASP.NET. Objetivo general. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Desarrollar aplicaciones bajo el modelo cliente-servidor en Internet utilizando la combinación de tecnologías HTML y JavaScript del lado del cliente, así como las tecnologías ASP.NET del lado servidor para mejorar sitios web en Internet o en una intranet. Bueno, dentro de la introducción de las tecnologías, hay que conocer las tecnologías básicas en las que se apoya una aplicación web y su origen histórico. Internet es una red de ordenadores mundial. La Internet, ¿verdad? Porque es una red. Ahí el error que siempre decimos, se cayó el Internet. Entonces sería la Internet. Porque es una red. La página web es un documento en formato HTML con hiperenlaces que se puede descargar desde un servidor web y se visualiza en un navegador web. ¿Cuál es la diferencia entre una página y un sitio web? El sitio web es un conjunto de páginas web con contenido relacionado identificados con la misma URL. La aplicación web es la aplicación informática completa con acceso vía web. Y la World Wide Web es el conjunto de protocolos, tecnologías y convenciones desarrolladas sobre Internet. Dentro de Internet, dice, es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utiliza la familia de protocolos TCP/IP, es decir, la información no se encuentra en un solo sitio. Funciona como una red lógica única, de alcance mundial, aunque esté formada por multitud de redes físicas heterogéneas. Es decir, cuando tú estás navegando, no detectas que son diferentes redes. O sea, tú lo ves como una red lógica única. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET entre tres universidades, una en California, otra en Utah y otra en Estados Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en el Internet ha sido la World Wide Web o WWW o también como la web. Es habitual la confusión entre ambos términos por gente no experta. La web 1990 es un conjunto de protocolos, estándares y tecnologías basadas en Internet, diseñado originalmente para la consulta remota de información en archivos de hipertexto. Existen muchos otros servicios y protocolos en Internet. Envío y recepción de correo electrónico, mensajería instantánea, conexión remota por consola, transmisión de archivos, transmisión de contenido multimedia y conexión remota gráfica. World Wide Web o la web. La web se traduce como la telaraña mundial y su acrónimo es www. Dice, actualmente se denomina coloquialmente como la web y su acrónimo está en desuso. Ya nadie decimos www, es la web. ¿Dónde lo conseguiste? En la web. Y su acrónimo está en desuso incluso en las URLs. La verdad es que no es, si te vas a tu navegador, no es necesario para acceder al sitio web teclear www. Lo puedes omitir y te dirige directamente igual. La web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto, enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web,
Un usuario visualiza sitios web compuestos y páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia y navega a través de ellos usando hiperenlaces. La web fue creada alrededor de 1989 por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, mientras trabajaban en el CERN. Se publicó en 1992. Un navegador web que utiliza las páginas web que descarga desde un servidor web. Las páginas web tienen formato HTML y CSS. Tienen enlaces a otras páginas y a contenido multimedia. ¿Cuál es el contenido multimedia? Imágenes, video, audio. El protocolo con el que se comunica el cliente y el servidor en el Hypertext Transfer Protocol, que es HTTP. Las páginas se identifican con un nombre único llamado coloquialmente dirección web o URL. Introducción a las aplicaciones web. Una página web es un conjunto electrónico adaptado a la web. Contiene texto, gráfico y todo el contenido multimedia. Contiene hiperenlaces integrados en el que permiten al usuario navegar o acceder a diferentes páginas web relacionadas entre sí. Los hiperenlaces, los hipervínculos, es donde damos un clic y nos dirige a otro sitio o a otra página web. Está diseñada para ser visualizada en un navegador web que se descargará de un servidor web. Vamos a hablar un poco de lenguaje HTML. Sabemos que HTML, ahí viene el pleito, ¿verdad? No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado. Se maneja con etiquetas, entonces no está considerado como un lenguaje de programación. Es un lenguaje de marcado y se maneja a través de etiquetas. Ahorita vamos a ver etiqueta que abre, tiene que cerrar, entonces un poquito más de la estructura. HTML en 3 minutos o menos. Uno nunca sabe. Para evitar a los chistositos de turno, hay que aclarar que HTML no es un lenguaje de programación. ¿Qué? Lo que significa que no tiene la capacidad de crear una funcionalidad dinámica. En cambio, es un lenguaje de etiquetas, lo que hace posible organizar y formatear documentos, algo de manera similar a Microsoft Word. HTML es la estructura de una página, es como los huesos. Después, para darle un funcionamiento, se utiliza JavaScript, que sí es un lenguaje de programación. Y para que se vea bonito todo esto, se ocupa CSS. Mira este ejemplo. Imagínate un personaje de videojuego. Automóvil, la estructura del automóvil es HTML. El motor y sus funcionamientos son de JavaScript. Y ya la pintura y que tape todo lo feo es CSS. Espero te haya ayudado esa explicación de 15 segundos. Ahora sí. Los diseñadores utilizan el lenguaje HTML para crear páginas web. Los programas que se emplean generan páginas escritas en HTML. Y los navegadores que utilizamos, por ejemplo, Google Chrome, Opera o Mozilla Fox, muestran las páginas web después de leer e interpretar su contenido HTML. Aunque HTML es un lenguaje que utilizan los ordenadores y los programas de diseño de páginas web, es muy fácil de entender y escribir por parte de las personas. En realidad, HTML son las siglas de Hypertext Markup Language. El lenguaje HTML ha pasado de ser un lenguaje utilizado exclusivamente para crear documentos electrónicos a emplearse en diversas aplicaciones electrónicas especializadas como buscadores, tiendas en línea y banca eléctrica. Te doy una mini historia de HTML. El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, investigador del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, ya te lo explicó Fast en este video, propuso un nuevo sistema de hypertext para compartir documentos. Los sistemas de hipertexto habían sido desarrollados en años antes. En el ámbito de la informática, el hipertexto permite que los usuarios accedan a la información relacionada con los documentos electrónicos que se
visualizan. En cierta manera, los primitivos sistemas de hipertexto podrían asimilarse a los enlaces de las páginas web actuales. Tras finalizar el desarrollo de su sistema, Tim Berners-Lee lo presentó a una convocatoria organizada para desarrollar un sistema de hipertexto para Internet. Después de unir sus fuerzas con el ingeniero de sistemas Robert K. Yu, presentaron la propuesta ganadora llamada World Wide Web. El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en 1991 bajo el nombre HTML Tags, etiquetas HTML. La versión HTML 3.2 se publicó el 14 de enero de 1997 y es la primera recomendación HTML publicada por el W3C. Esta revisión incorpora los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 1996, como applets de Java y texto que fluyen alrededor de las imágenes. HTML 4.0 supuso un gran salto desde las versiones anteriores. Entre sus novedades más destacadas se encuentran las hojas de estilo CSS, la posibilidad de incluir pequeños, mejora la accesibilidad de las tablas complejas y mejoras en los formularios. Originalmente, las páginas HTML solo incluían información sobre sus contenidos de texto e imágenes. Con el desarrollo de estándar HTML, viene información sobre el aspecto de sus contenidos, tipos de letra, colores y márgenes. La posterior aparición de tecnologías como JavaScript provocaron que las páginas HTML también incluyeran el código de las aplicaciones script que se utilizan para crear páginas web dinámicas. Incluir en una misma página HTML los contenidos, el diseño y la programación complica en exceso su mantenimiento. Normalmente los contenidos y el diseño de la página web son responsabilidad de diferentes personas, por lo que es adecuado separarlos. CSS es el mecanismo que permite separar los contenidos definidos mediante XHTML y el aspecto que deben presentar esos contenidos. HTML sirve principalmente para describir la estructura básica de una página. Organiza la manera en que se muestra el contenido e incluye enlaces que dirigen a los usuarios hacia otros sitios web o documentos. HTML también se conoce como un lenguaje marcado descriptivo, escrito en forma de etiquetas para establecer la estructura de una página web y su contenido, como imágenes, texto, entre otros. Se encarga de describir la apariencia con la que contará dicha página web. HTML5 es el nombre que se usa para hacer referencia a la quinta revisión del lenguaje HTML. Dentro de las características especiales de esta revisión se destaca la agrupación de las especificaciones que se relacionan al desarrollo de páginas web, entre ellas HTML4, DOM nivel 2, conocido como Document Object Model o modelo de objetos del documento, XHTML1 y se integra también algunos elementos del CSS nivel 2. Actualmente, HTML5 puede ser soportado por los navegadores de Internet más famosos, Chrome, Opera, Firefox, Edge, Safari, así como navegadores de Smart TV pertenecientes a Samsung y LG, incluyéndose también los navegadores para dispositivos móviles, añadiendo un atractivo adicional a los desarrolladores de páginas web. Ahora, ya sabes qué es y para qué sirve HTML. Recuerda que si quieres entrar a este mundo, también debes conocer JavaScript. De hecho, tenemos un video de 5 minutos sobre el lenguaje. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Bye. Me encanta este video porque creo que lo diste muy rápido, muy simple y muy entendible. La manera en que se compagina HTML, que es un programa de marcado de etiquetas, perdón, un lenguaje de marcado de etiquetas, con lo que son los lenguajes de programación. Sí trabajan de la mano, pero HTML no está diseñado como un lenguaje de programación. HTML. ¿Qué pasa con el desarrollo de aplicaciones web? A mí me gusta mucho revisarlo a través de videos con ejemplos, porque creo que irnos con un texto luego más difícil. Vamos a ver un ejemplo de lo que son los diseños de aplicaciones web. En este video les hablaré sobre el diseño de las aplicaciones web, o mejor conocidas como web apps. Una web app es una versión de un sitio web que está optimizada y adaptada para ser vista desde dispositivos móviles. En otras palabras, es una página que podemos abrir desde el navegador de cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo que utilice. Voy a parar nada más para ir haciendo algunas aclaraciones. Las aplicaciones se pueden utilizar independientemente del dispositivo. No es de que solamente corre en el celular, no. Tiene que estar diseñado para que si la descargo en una
en una máquina de escritorio funcione igual que si la descargo en un celular o en una tableta, independientemente del sistema operativo. En la creación del diseño de las web apps, generalmente participan los ingenieros web, diseñadores gráficos, desarrolladores de contenido y varios más. Hay muchas cosas que se tienen que considerar antes de desarrollar una aplicación web. Porque aquí sí metemos diseñadores y demás. Las aplicaciones web o las web apps deben de ser muy intuitivas. No es de que a mí se me ocurre una idea y pues lo hago como yo entiendo. No, aquí sí va un grupo multidisciplinario porque siempre se debe de pensar en quién, en el cliente que va a ser el usuario final. Entonces, ¿desde qué va a trabajar ahí o cuál es la función de esa aplicación? Que esa aplicación sea intuitiva para este cliente es importante. La calidad de una web app puede ser definida en términos de usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, seguridad, tiempo y facilidad de mantenimiento. Para que una web app cuente con estos atributos, debemos empezar por realizar un buen diseño. Es por ello que el diseño es el lugar en donde se establece la calidad de la web app. El diseño de una web app incluye 6 etapas principales que están orientadas por la información obtenida durante la modelación de los requerimientos. El diseño de la interfaz describe la estructura y organización de la interfaz del usuario, la forma de interacción, su navegación y una idea de la distribución de la pantalla. Diseño de la estética o diseño gráfico describe el aspecto y sensación de la web app e incluye esquemas de color, tamaño del texto, ubicación, empleo de imágenes y otras decisiones relacionadas con la estética. El diseño de contenido define la estructura, distribución y bosquejo de todo el contenido de la web app y establece las relaciones entre ellos. El diseño arquitectónico de servicio que brindará la web app, ya que su estructura dependerá mucho de ello. Algunos de los estilos arquitectónicos incluyen las estructuras de malla, las estructuras jerárquicas y las estructuras de red. El diseño de la navegación. Una vez que la arquitectura de la web app se ha establecido y se han identificado sus componentes, se deben definir las rutas de navegación que permitan a los usuarios acceder al contenido y a las funciones de la misma. Para lograr esto, debemos hacer lo siguiente: identificar la semántica de navegación para los distintos usuarios del sitio y definir la mecánica o sintaxis que logra la navegación. Diseño de componentes. El diseño a nivel de componentes define las estructuras de datos, algoritmos, características de la interfaz y los mecanismos de comunicación asignados a cada componente de software. Esta fase permite revisar si los detalles de diseño son correctos y consistentes con las representaciones iniciales del diseño. Podemos decir que el principal producto que se genera con el diseño de la web app es un modelo del diseño que incluye aspectos de todas las etapas mencionadas, las cuales permiten que nuestro producto final sea lo más fiel posible al producto deseado. Para asegurarnos de que estamos construyendo bien nuestro producto, debemos revisar cada elemento del modelo del diseño, con el fin de detectar errores, inconsistencias u omisiones que hayan pasado desapercibidas anteriormente. Para lograr un buen diseño de la web app, existe un conjunto de metas que son aplicables virtualmente a toda web app, sin importar su tamaño o complejidad. Entre ellas tenemos simplicidad, consistencia, identidad, robustez, navegabilidad, atractivo visual y compatibilidad.
Toda persona que haya navegado en Internet o en una red corporativa tiene una idea de lo que constituye una buena web app, pero los puntos de vista individuales varían mucho. Algunos de los principales atributos de la calidad de las web apps son seguridad, disponibilidad, escalabilidad y tiempo para llegar al mercado. En las últimas décadas, los sitios web se han ido transformando tecnológicamente. El diseño de web apps es de suma importancia para el desarrollo y creación de sitios web de alta calidad que contribuyan a que las empresas estén cada vez más cerca de alcanzar sus objetivos. Entonces ya vimos la importancia del cliente-servidor en el diseño de las aplicaciones web. ¿Se acuerdan ahorita que vimos el video de HTML donde decimos que es un lenguaje de marcador y que va en conjunto con ¿qué? Con el lenguaje de programación? JavaScript sí es un lenguaje de programación y es diseñado para las aplicaciones web. JavaScript, el primo de Java, el lenguaje con el que quieres iniciar porque es lo de hoy, el lenguaje que llevas 3 meses esperando a que se suba este video. ¿Quieres conocer su historia y sus funciones en poco tiempo? Bueno, pues esto es JavaScript en 5 minutos. JavaScript, para los amigos, JS es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente del lado aumentado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Se usan aplicaciones externas a la web, por ejemplo, en documentos PDF, aplicaciones de escritorio y generalmente widgets. La historia de JavaScript empieza durante la década de los años 90, justo en el momento donde el mundo tiene su explosión de tecnología. El Internet comenzó a tener un gran valor en el tiempo de las personas, las aplicaciones web y las páginas empezaron a incorporar elementos adicionales a su arquitectura, como por ejemplo los formularios. El surgimiento de aplicaciones web tan sofisticadas acompañadas de una velocidad de internet bastante lenta, 28.8 kilobytes por segundo, originó la necesidad de concebir un lenguaje de programación que se ejecutara en el mismo navegador con el objetivo de optimizar el tiempo de navegación de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario ingresaba de forma incorrecta su información en un formulario, no tendría que esperar mucho tiempo para detectar y corregir los errores. Fue entonces que la idea de JavaScript vino a la cabeza del programador Brendan Eich, empleado de Netscape, una empresa estadounidense de software que por aquellos momentos estaba por lanzar el navegador Netscape Navigator 2.0. Brendan Eich hizo la mejor solución para los problemas tecnológicos que se tenían. Era la mezcla de varias tecnologías existentes con dicho navegador. Y fue así que antes de 1995, el brillante programador produjo su innovadora creación, un lenguaje que denominó LiveScript, el cual cambiaría su nombre por JavaScript para darse a conocer y beneficiar al mundo. En 1997, la empresa Netscape estandarizó el lenguaje JavaScript en su versión 1.1 con el objetivo de neutralizar una posible pelea tecnológica. La organización ECMA, European Computer Manufacturers Association, definió que estandarizar era la mejor decisión, por lo que se inauguró el término ECMAScript para el estándar de aquel lenguaje script multiplataforma de cualquier empresa. Es por eso que actualmente el lenguaje JavaScript muchos lo conocen en el mundo de la programación con el nombre del lenguaje ECMAScript. JavaScript es un universo de posibilidades, ya que se basa en acciones y tiene pocas limitaciones, por lo que resulta sumamente práctico para crear distintos efectos dinámicos con la finalidad de que el usuario pueda convivir y aprovechar más el contenido de los dominios. Hoy en día casi todas las páginas web contienen JavaScript, un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador web del visitante. JavaScript permite crear funcionalidades específicas en las páginas web como por ejemplo Firefox, Google Chrome, Opera y Safari. La meta de este lenguaje
lenguaje se concentra en la descripción de objetos, así como en la escritura de funciones que son sensibles a los movimientos del ratón y responden en el momento correcto para dar una resolución a la solicitud del usuario. Los beneficios de JavaScript los podemos apreciar en las calculadoras, relojes, chats, contadores de visitas, correos, formularios, buscadores de información, etc., que se encuentran en las diferentes páginas web. Para ejecutar JavaScript no es necesario tener la instalación de ningún framework. Prácticamente es que el navegador y sirve muy bien para incrementar las posibilidades del HTML. Y ahora, en tu querida sección Momento Curiosidades, null es un objeto. None proviene del acrónimo en inglés Nota no es un número y en JavaScript es un número. Esto es verdadero. ECMAScript es el nombre oficial para este lenguaje. Esto se debe a que JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, ahora Oracle. Solo Mozilla tiene el permiso de usar oficialmente el nombre de JavaScript. Ahora bien, en cuanto a términos prácticos, normalmente cuando encontramos la palabra JavaScript se hace referencia al lenguaje de programación y cuando encontramos ECMAScript se habla de la versión del lenguaje. Este lenguaje nació en el año de 1995 como una necesidad para volver más dinámica la interacción con la web a través del navegador. Las expresiones regulares se pueden testear con test además de con match. Puedes falsear el alcance de una variable o función. Las funciones se pueden ejecutar a sí mismas. Firefox no lee y devuelve los colores en hexadecimal sino en RGB. Esto da como resultado 0.3. Un definite puede ser definido, por lo que no es una palabra reservada. Bien, pero ¿para qué sirve exactamente? JavaScript solo es la punta del iceberg de un gran conjunto de tecnologías que se desarrollaron a partir de las exigencias de la web. Con este lenguaje de no programación del lado del cliente, no en el servidor, podemos crear efectos y animaciones sin ninguna interacción, o respondiendo a eventos causados por el propio usuario, tales como botones pulsados y modificaciones del DOM, Document Object Model. Por lo tanto, nada tiene que ver con el lenguaje de programación Java. De hecho, en su adorada sección comparando código con otros lenguajes, así es como se definen las variables de JavaScript y así es como se ven en Java. For en JavaScript, for en Java. El código de programación de JavaScript se ejecuta en los navegadores, ya sean de escritorio o móviles, ya sean Android o iPhone, sirven para exactamente lo mismo. Da igual el tipo de dispositivo que se ejecute el navegador. JavaScript es capaz de detectar errores en formularios, de crear bonitos sliders que se adapten a cualquier pantalla, de hacer cálculos matemáticos de forma eficiente, de modificar elementos de una página web de forma sencilla. Pero también JavaScript es el encargado de que existan herramientas como Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixtras, que son claros ejemplos de JavaScript. Existe una tecnología llamada Ajax que permite intercambiar información con el servidor sin tener que recargar la página. Es decir, solo cargamos de la página lo necesario. Esta tecnología desarrollada en JavaScript ha supuesto uno de los principales avances en el desarrollo web. Aunque no la sepamos reconocer, es la encargada de que podamos conseguir más mensajes, tweets y mails solo pulsando un botón, sin tener que recargar la página. JavaScript ahora mismo es el lenguaje más popular. De hecho, desde hace años se ha creado una versión que es capaz de ser ejecutada también en el lado del servidor. Por tanto, ahora mismo se ejecuta JavaScript en los navegadores y en los servidores, creando a su alrededor una amplísima comunidad de desarrolladores casi full stack. Como casi todo lenguaje de programación, podemos hacer programación orientada a objetos en JavaScript. Sin duda alguna, la forma en la que se crean, modifican y se muestran los objetos en el navegador ha sido uno de los grandes causantes de su auge. En la actualidad, existen algunas prácticas no demasiado recomendadas por los SEO, donde JavaScript se encarga de numerosas funciones de estilo. Por ejemplo, muchos temas y plugins de WordPress utilizan script para hacer responsive el diseño web. Los navegadores modernos interpretan esto sin problemas. Recuerda que tenemos más videos como estos, como lo son Java en 5 minutos y Python en 5 minutos. Deja en los comentarios qué lenguaje de programación JavaScript es el responsable. Creo que en algún momento ya en la actualidad todos se han dado de alta o se han registrado en algún sitio web donde les pida un formulario, lo hagan a través de un formulario. Bueno, entonces JavaScript es el encargado de mandar ese formulario. Acuérdense que no solamente es funcional, y lo dice desde el diseño de las web apps, cuán importante es que sea amigable.
¿sabes qué? El sitio web puede tener toda la información que requieres, hacer todo el proceso, pero para llegar al nodo donde voy a hacer mi búsqueda o donde tengo que ingresar mi información, tengo que entrar como a 3000 sitios web, a un link y luego otro link. Esas páginas son, no de flojera, pero sí a veces son tan enredosos que y luego, ¿cómo saco el trámite? Pero ¿dónde consulto? No sé, por ejemplo, la CURP. A ver, pones consultar CURP, que te piden nombre y datos. Órale, consultar. Directo. Digo, es un ejemplo, ¿no? A lo que voy es que sí es bien importante. Entonces, ya ves que es el lenguaje de programación, sí, y nos permite, no solamente, por ejemplo, las páginas de Mercado Libre, de estas tiendas online, que están la mayoría basadas en JavaScript. ¿Por qué? Porque se ve atractivo, porque simplemente ustedes imaginen cuando van a hacer una compra, si no carga bien, si tarda en cargar las imágenes, y para poder ver el catálogo de un producto que me interesa, tengo que entrar link por link por link, no es eficiente. Entonces, sí es muy importante JavaScript que la página o que el sitio web no solo haga la funcionalidad que tiene que hacer, sino que aparte sea muy intuitivo y se vea muy bonito. Editores de texto, el Sublime, el Atom, el Eclipse y el Notepad. Los IDE más bien, perdón, suele ser la primera experiencia con editores dedicados de la mayoría de programadores. Se recomiendan siempre en todos los cursos de desarrollo de aplicaciones o de páginas web y casi siempre por el mismo motivo. Son muy poderosos y concentran todo lo necesario para ejecutar un programa que el usuario escribe en su interfaz. También cuentan con resultado de sintaxis, por ejemplo, por defecto para poder identificar las palabras reservadas de las contextuales. De los que están aquí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Sublime y créanme que no he tenido ningún solo problema. Es súper ligero, fácil de instalar, no tiene ningún problema. Entonces, a manera personal sería el que yo uso y el que recomiendo. ¿Qué es el ASP.NET? Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a comenzar con el curso de cómo crear aplicaciones web modernas desde cero utilizando ASP.NET Core, donde este framework nos va a proporcionar el patrón de diseño, modelo, vista y controlador para poder desarrollar nuestra aplicación web. Ahora, como pueden observar, me encuentro ejecutando el Visual Studio y el Visual Studio contiene las siguientes opciones para poder abrir proyectos o poder crear un nuevo proyecto, pero nosotros vamos a seleccionar la siguiente opción, crear un proyecto, y pueden observar que nos muestra la siguiente ventana donde nosotros podemos seleccionar los tipos de proyectos que nosotros podemos crear utilizando el Visual Studio, y todo será de acuerdo a los entornos de desarrollo que nosotros le instalamos a nuestro Visual Studio. Ahora nosotros vamos al siguiente proyecto para poder crear una aplicación web utilizando ASP.NET Core. Ahora, si no se encuentra este proyecto o esta plantilla, pueden seleccionar lo siguiente: lenguaje, C#, plataforma, seleccionemos todas las plataformas, proyecto y seleccionemos web. Bien, y nos filtra todos los proyectos web que nosotros podemos crear, y justamente tenemos la siguiente plantilla que vamos a utilizar nosotros. Vamos a seleccionar esta plantilla, luego siguiente, se puede ejecutar en las siguientes plataformas, bien, en Windows, Linux o Mac. Bien, presionemos siguiente. Justamente aquí vamos a proporcionarle el nombre que va a contener nuestro proyecto. Yo lo llamaré usuarios, ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Ahora, justamente aquí nosotros podemos proporcionarle la dirección donde vamos a almacenar nuestro proyecto, o sea, la dirección de un directorio en nuestra PC.
Ahora presionemos crear. Ahora nos muestra la siguiente ventana donde nosotros vamos a seleccionar la versión Core 3 y vamos a seleccionar la siguiente plantilla, aplicación web con controlador de vista de modelo. También podríamos seleccionar la siguiente plantilla, pero esta plantilla nos va a crear prácticamente una aplicación totalmente sencilla, pero nosotros vamos a utilizar la siguiente plantilla para poder utilizar controladores, vistas y modelos, pero vamos a proporcionarle también la autenticación de usuario. Tal como tenemos la plantilla justamente ahora, nos va a crear una aplicación web que va a utilizar controladores, vista y modelo, pero no se estaría utilizando la autenticación de usuario. Pero nosotros vamos a proporcionarle a esta aplicación web que nosotros vamos a crear que utilice la autenticación de usuario, y para esto tenemos que pasar a la siguiente opción de autenticación, cambiar, y vamos a seleccionar cuentas de usuario individuales. Esto significa que se va a crear este proyecto y nos va a crear plantillas para poder administrar usuarios. Nos va a proporcionar un login, una interfaz para poder registrar usuarios y todas las herramientas para poder gestionar la información de los usuarios que se registren en nuestra aplicación web que nosotros vamos a desarrollar. Hay que seleccionar aceptar, luego crear. Esto ya es el ejemplo de un proyecto. Muy bien, como pueden observar, ya hemos creado nuestro proyecto y tenemos la siguiente página de bienvenida de AS.NET Core. Ahora, en la parte derecha de nuestro Visual Studio tenemos nuestro explorador de soluciones, donde se encuentra nuestro proyecto que nosotros hemos creado. Pueden observar la estructura que contiene nuestro proyecto llamado usuario. Contiene una carpeta llamada área, carpeta que vamos a utilizar para poder crear áreas en nuestro proyecto. Ahora, esto de áreas es por si nosotros queremos dividir nuestro proyecto en áreas o en secciones. Un ejemplo, si nuestra aplicación cuenta con varias áreas, nosotros podemos dividir las áreas. Si tenemos una sección llamada productos, podemos crear esa área productos y solo gestionar toda la información correspondiente a productos en esa área. Y si tenemos una sección clientes, también podemos crear una área para esa sección y en esa área solo manejar información respecto a los clientes. Claro, todo será de acuerdo a qué tan grande o qué tantas secciones tenga nuestro proyecto o nuestra aplicación web que nosotros vamos a desarrollar. He creado la siguiente carpeta áreas para poder crear áreas o secciones. Luego en el siguiente directorio de nuestro proyecto tenemos la carpeta Controller, carpeta que vamos a utilizar para poder crear los controladores de nuestra aplicación. Pero en esta carpeta solo se van a almacenar los controladores del proyecto principal. Como un ejemplo tenemos el controlador Home Controller, que es del proyecto principal usuario. Pero cuando nosotros vayamos a crear áreas, se va a crear una área con un nuevo directorio que va a contener prácticamente las siguientes carpetas: Controller, Data, Modelo y View, para poder crear controladores, vistas y modelo en esa área, tal como tenemos aquí en el proyecto principal. Claro, esto más adelante lo veremos más detalladamente. Ahora, tenemos la carpeta Data, carpeta que se está utilizando para poder almacenar los siguientes archivos que se van a utilizar para poder crear una conexión a nuestro servidor de base de datos. Y justamente tenemos la carpeta Migración, carpeta que va a contener clases que van a contener la información de las migraciones que nosotros estemos realizando en nuestro proyecto. Luego tenemos la carpeta Model, carpeta que se va a utilizar para poder almacenar clases de modelo, como un ejemplo, las clases que se van a relacionar con las tablas que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos. Luego tenemos la carpeta View, carpeta que va a alojar las vistas de los controladores. Como en este ejemplo tenemos la carpeta Home, que le pertenece al controlador Home Controller, y esta carpeta
Esta contiene el siguiente archivo, que es una vista que es principal de nuestro controlador Home Controller. Bien. Luego tenemos el siguiente archivo de tipo JSON, que contiene la cadena de conexión para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos. Luego, la clase que se está utilizando para poder ejecutar la aplicación. Y de último, la clase que contiene las configuraciones de nuestro proyecto o de nuestra aplicación web. Ahora, para poder verificar si podemos ejecutar nuestra aplicación web que nosotros hemos creado utilizando ASP.NET Core, vamos a utilizar la siguiente opción. Prácticamente aquí tenemos la siguiente opción para poder ejecutar nuestra aplicación web, pero esta opción se utiliza más cuando nosotros tengamos que depurar nuestra aplicación. Pero tenemos la opción depurar justamente en la parte superior de nuestro Visual Studio, y en su menú tenemos las siguientes opciones: iniciar la depuración. Como les mencioné anteriormente, si nosotros queremos depurar nuestra aplicación, podemos presionar la tecla F5 para ejecutarlo directamente. Y tenemos la segunda opción, iniciar sin depurar, que prácticamente va a ejecutar la aplicación sin el modo de depuración. Esto es ya el entorno para poder desarrollar nuestras aplicaciones. Bueno, de mi parte sería todo. Les recuerdo que estoy pendiente de electrónico rtred@unitan.mx. Confianza, mándenme un mensaje para poder auxiliarles. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.